Esto es Entre Llaves con Ira Hurtado, el podcast donde hablamos de temas de mejoramiento personal y profesional para desarrolladores. Muchas veces escuché decir que era importante tener proyectos personales, pero nunca lo había entendido hasta hace poco. Claramente, cuando estaba empezando, todos los proyectos que tenía eran personales, porque no tenía trabajo y básicamente todo lo que hacía era de mi imaginación. Pero en realidad, los proyectos personales pueden enseñarte mucho y no son solo para las personas que están empezando en su camino con el desarrollo. Hoy voy a hablar sobre algunas de las razones por las cuales, en mi opinión, deberías tener proyectos personales aparte de tu trabajo, ya sea si estás empezando o si ya tienes mucho tiempo ejerciendo la carrera. Como bien sabemos, la vida profesional de un desarrollador se basa altamente en su habilidad de aprender, y un proyecto personal nos puede ayudar mucho en esto, porque generalmente aprender viendo videos tutoriales o leyendo es muy útil, pero hay que poner en práctica todo esto que se aprende. Y todos sabemos que la mejor manera de practicar es poniendo manos a la obra. A veces damos por sentado esto y solo leemos, nos capacitamos, vamos a cursos, pero cuando nos toca hacer algo de la vida real, no sabemos por dónde empezar, sobre todo si estamos empezando en el área del desarrollo. Es un error muy común hacer eso, porque es muy fácil ver tutoriales y leer libros, pero cuando te enfrentas a los problemas reales, es ahí donde aprendes más. Lo bueno es que tener un proyecto personal no solo te va a enseñar de código, sino de otras áreas que son buenas para tu desarrollo profesional, pero que de repente no las ejerces en el día a día en tu trabajo. Por ejemplo, supongamos que vas a hacer una app y al hacerlo tienes que idear todo desde el principio. Esto quiere decir que tendrás que hacer el papel que en tu trabajo de repente lo hacen varias personas. Ver el diseño, no necesariamente en los estilos, sino el diseño de la experiencia de la app, por dónde se empieza, cuál es la página de inicio, qué va a tener cada página, qué se debería mostrar. Luego pensar en cómo hacerla, la infraestructura, el tipo de lenguaje de programación que vas a utilizar, si vas a usar frameworks, qué tipo de base de datos vas a usar, etc. Además de eso, tendrías que aprender probablemente un poco de servidores o de hosting, porque tendrías que alojar esa app en algún lugar. Todos esos ejemplos y muchos más elementos van a hacer que aprendas cosas que no tienen que ver directamente con lo que haces día a día. Puede ser que seas un desarrollador frontend y te toque hacer algún trabajito de backend solamente para poder llevar a cabo tu app. Esto va a hacer que tu creatividad aumente exponencialmente, ya que vas a tener que pensar todo eso por ti mismo. Está muy bien trabajar en equipo porque claramente hay personas, cada quien tiene su expertise en algún área específica, pero cuando haces todo tú solo, ganas otro tipo de experiencia, otro tipo de conocimiento. Además, algo lindo que yo he encontrado en los proyectos personales es la motivación. Muchas veces, cuando estamos trabajando, nos dan proyectos que obligatoriamente tenemos que aceptar prácticamente y muchas veces no nos motivan. Por ejemplo, yo como desarrolladora frontend, algunas veces cuando me dan proyectos que no me llaman la atención visualmente o que no proponen un desafío para mí, me desmotiva un poco, pero igual lo tengo que hacer. En cambio, cuando hablamos de un proyecto personal, es algo que de repente has querido hacer por mucho tiempo y tienes una buena idea y lo vas a hacer desde cero, por ende te vas a sentir muy motivado. Esa chispa que viene con la motivación también te va a ayudar a seguir haciendo el trabajo día a día a pesar de que tengas que trabajar también. Cuando somos aprendices y todavía no hemos conseguido un trabajo, es muy fácil tener un proyecto personal porque directamente tienes mucho tiempo para ofrecer. En cambio, cuando estamos trabajando también, no vamos a avanzar tan rápidamente, pero podemos sacar un poquito de nuestro tiempo para ese proyecto que tanto nos ilusiona y nos motiva. Otra de las razones que me parecen importantes es que puedes experimentar, porque directamente puedes hacer las cosas en un lenguaje de programación en el que no estás acostumbrado a usar,
o hacer cosas de un área de la cual no estás acostumbrado. De repente quisiste probar durante mucho tiempo y no te habías animado, porque no es lo mismo yo ir a decir en mi trabajo, asígname unas tareas de backend cuando no sé nada y puedo durar una eternidad haciéndolo, a hacerlo yo en casa con tranquilidad y sabiendo que me puedo tardar todo el tiempo que quiera y puedo volver a empezar si es necesario. Esa falta de juicio en el que nadie espera nada de nosotros porque directamente no tenemos un supervisor ni nadie que nos esté monitoreando, puede abrir espacio a una creatividad mayor a la que estamos acostumbrados en nuestro día a día. Otra cosa que es interesante de los proyectos personales es que no tiene que estar todo listo para mañana, como pasa en muchas agencias de desarrollo, sino que puedes dejar un tiempo, dejarlo reposar y de repente volver con una mejor idea a la que estabas teniendo. Si tienes un problema muy fuerte, puedes consultar a alguien más, pero todo con tiempo. Y con tiempo se puede crear algo mejor. Pero todo esto con mucha atención a no caer en la procrastinación, que también pasa mucho, que como tenemos tanto tiempo y nada que entregar, podemos llegar a no terminar nada. En lo personal, yo creo que lo bonito de los proyectos personales no es terminarlo, sino ese proceso de construcción. Disfrutamos más las etapas que más nos gustan de algo. Por ejemplo, a mí la mejor etapa para mí es ese enamoramiento inicial en el proyecto, donde tienes una idea y piensas en todas las cosas, cómo se van a realizar y cómo hacer el desarrollo y qué lenguaje vamos a usar y buscar qué framework y todo eso y empezar a hacer el repositorio. Todo ese momento inicial me encanta y es algo que puedo disfrutar mucho con los proyectos personales. La realidad es que en mi caso muchas veces no termino nada porque no tengo mucho tiempo para hacerlo y luego aparece algo nuevo que me gusta más y empiezo otra cosa. Obviamente es mucho mejor si terminas el proyecto, pero el hecho de disfrutar y de poder aprender más sobre un lenguaje de programación practicando, así sea que no lo termines, es suficiente. Algo para tomar en cuenta es que también necesitamos un descanso. Está bien que tengamos nuestro proyecto personal, pero también necesitamos tiempo para descansar. Si llevamos 8 horas trabajando durante el día, lo más normal es que no nos sientamos al 100%. Por ende, de repente podrías dedicarle solo 1 hora o 2 a ese proyecto y de repente los fines de semana. Es mejor así y evitar luego un burnout donde tanto estrés cause estragos en nuestra salud. Porque el propósito de este proyecto personal es que te diviertas, que te motives y que practiques nuevas cosas que no haces en tu día a día. No es estresarte a niveles que luego vas a lamentar. Porque es cierto, y es un tema que de repente va a servir para otro episodio, es que en muchos trabajos sacan todo lo que tienes y hasta cierto punto, no vamos a decir que te obligan, pero te llevan a trabajar muchas más horas de las que realmente deberías trabajar. Si tienes un trabajo de eso y a la vez quieres hacer tu proyecto personal los días de semana, va a ser un error total. Lo ideal sería entonces dejarlo para un momento donde tengas más tiempo, por ejemplo el fin de semana. Todo esto sería para disfrutar lo más posible de la mejor parte de un proyecto o de las cosas que más te gustan de un proyecto. No vamos a decir que este proyecto lo vas a hacer para ganar dinero o algo. La realidad es que muy poca gente gana dinero con sus proyectos personales, pero muchas personas disfrutan haciéndolo de repente porque ayudarían a alguien más con el resultado. No tiene que ser algo súper espléndido. También tener en cuenta que un proyecto, así sea personal, cuando es muy grande, luego llega un momento en que se vuelve inalcanzable. Y es en ese momento cuando empezamos a dejarlo de lado y la motivación empieza a disminuir. Por eso es mejor setearse metas cortas y de repente hacer un MVP o un producto mínimo viable que puedas decir, esto ya es como la base inicial y luego a partir de ahí ir agregándole cosas. No necesariamente tiene que ser algo súper wow, espléndido. Todos queremos tener, no sé, digo que todos porque mucha gente que conozco lo quiere, pero queremos tener una aplicación o algo que se vuelva útil para mucha gente. No necesariamente que nos haga ganar dinero, pero sí que pueda ser utilizada, porque al final el propósito de cualquier app o desarrollo que hagamos es que sea utilizado. Si nadie lo utiliza, no estaría cumpliendo su propósito. Pero que nuestra app sea popular no quiere decir que sea totalmente compleja. He visto muchos proyectos personales, sobre todo en Twitter, donde
Por ejemplo, los desarrolladores frontend crean frameworks de CSS que luego los ayudan a completar proyectos en el futuro. Por ejemplo, así como existe Bootstrap, hay muchos frameworks de CSS en el mercado, pero puede ser que tú tengas unos gustos específicos y ninguno satisfaga tus necesidades. Entonces, puedes tomar como proyecto personal hacer un framework propio que te va a ayudar a luego poder hacer tus desarrollos de forma más rápida. Ideas para proyectos personales hay muchísimas. Hay cosas sencillas hasta cosas mucho más complejas. Todo está en encontrar algo que te motive y te dé esa chispa que tanto estás buscando. Si estás empezando apenas en el mundo del desarrollo, es mucho más importante tener proyectos personales. Cuando no has tenido ningún trabajo y no tienes nada que mostrar en tu currículum, lo único que te queda es tener un portafolio. Los desarrolladores, a diferencia de los diseñadores, no tenemos algo visual para mostrar muchas veces. Entonces, si tienes proyectos personales, de repente puedes mostrar páginas web que tengas hosteadas, aplicaciones que hayas hecho, o incluso mucha gente muestra su código. Lo bueno es que GitHub en este caso es gratis. En cambio, tener una página hosteada tendrías que pagar por lo menos el dominio. Y de repente no está en las posibilidades económicas de todo el mundo. Por otro lado, a veces en el mundo del internet y las redes sociales hay gente que expresa como que es necesario que si eres un desarrollador tengas proyectos personales. Y eso no es real. Es importante, sí, y aquí estoy diciendo por qué lo es, pero no es necesario. Hay muchos desarrolladores que simplemente trabajan y no quieren saber más nada cuando terminan de trabajar del código porque han terminado muy cansados y no les da tiempo o simplemente no les motiva a hacer algo propio. Por ende, es importante también evitar esa presión de, bueno, la comunidad de desarrolladores espera de mí que tenga proyectos personales y lo voy a hacer por eso. No. Si es algo que vas a disfrutar, es bueno que lo hagas y te va a traer beneficios en tu carrera a nivel profesional. Pero si es algo que vas a odiar, es mejor que no lo hagas porque eso te va a traer dificultades en tu vida personal y en realidad no vamos a intercambiar una cosa por la otra. La conclusión para este tema es, si has siempre querido tener un proyecto personal, es el momento de hacerlo. Si ya lo tienes, bien, sigue así. Y si no lo tienes y no lo quieres, no lo hagas. No es obligación, no vas a dejar de conseguir un mejor trabajo por eso, ni vas a dejar de ser considerado un buen desarrollador por no tener proyectos personales. Lo importante es que tú conozcas tu valía y eso se lo puedas demostrar al mundo de una u otra manera. Luego las oportunidades van a llegar por sí solas. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si te gustó, suscríbete para estar siempre al día con los demás episodios. Comparte con alguna persona a la que le pueda ser útil esta información. Además, déjame un comentario sobre lo que opinas de este tema. Si el lugar donde estás escuchando no permite comentarios, puedes buscarme en Instagram o en Twitter como @ira_hurtado. Y nos vemos en la próxima.